9 de la mañana con 36 minutos. Se ha hablado bastante de investigación en los centros académicos en el último tiempo por algunos cambios en la agenda del actual gobierno, pero vamos a hablar hoy sobre un instituto de investigación en particular, estatal, depende del Ministerio de Agricultura y es el principal encargado de la investigación agroalimentaria del país, y por eso lo tenemos aquí en Empresas a Prueba, donde hablamos sobre sostenibilidad. Bueno, como les decía, estamos hoy junto con el director nacional del INEA, Carlos Furche. Carlos, un gusto tenerte con nosotros aquí en Empresas a Prueba. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y tal vez comenzar con lo que sabemos puede ser uno de los grandes desafíos de nuestro país, que es producir más, mejor, pero con una crisis hídrica que llevamos hace muchos años ya, y buscando también llegar a una agricultura sostenible, ¿no? ¿En qué etapa y cuál es el diagnóstico real que tenemos hoy respecto de nuestra productividad agrícola? Bueno, en primer lugar diría nuestro desafío para el sector agroalimentario es producir más, mejor y con menos. Perfecto. Con menos agua, con menos suelo, con más restricciones desde el punto de vista climático y desde el punto de vista ambiental en general. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos del sector agroalimentario en Chile? Por supuesto, alimentar a nuestra población y mantener una agricultura dinámica, que es la que sostiene a muchas regiones y comunas en Chile, que es la agricultura de exportación. Ese doble desafío tenemos que mantenerlo, mejorarlo, ampliarlo, pero con cada vez más exigencias respecto al medio ambiente, cada vez más exigencias respecto a lo que demandan los consumidores y cada vez más exigencias respecto a un cambio tecnológico de gran magnitud como no hemos conocido antes. Hemos conocido en la agricultura muchos cambios tecnológicos, pero probablemente hasta ahora no teníamos, como en otras áreas también de la economía y de la vida en general, un desafío de esta magnitud para alcanzar a incorporarnos a esa gran ola de desarrollo tecnológico que está en marcha. ¿La geopolítica juega un rol aquí también? Porque los desafíos que usted nos menciona tienen que ver más con un tema medioambiental, en realidad, pero con lo que está pasando en este minuto en Irán, con el cierre del estrecho de Hormuz y lo que ha significado eso también para el transporte de fertilizantes, eso al parecer es una preocupación bastante relevante también para los agricultores. La geopolítica juega en todo. Particularmente en una economía abierta como la chilena, en que prácticamente todo lo que hacemos o se exporta o sustituye importaciones. En consecuencia, todo lo que ocurra en los mercados internacionales tiene impacto en Chile. En el caso que tú mencionas recientemente, bueno, el alza de los precios de los fertilizantes. Chile importa casi el 90% de los fertilizantes que ocupa en su agricultura y, por tanto, el alza del precio de fertilizantes tiene impacto sobre los costos de producción a nivel local y eso, obviamente, para muchos productores y agricultores es una dificultad. Es materia de otra conversación, hay algunas posibilidades de enfrentar eso, pero lo que no se puede es aislar completamente a nuestro país, a nuestra agricultura, del escenario global. ¿A qué oportunidad se refiere con eso? A sustituir parcialmente, y subrayo parcialmente, los fertilizantes basados en derivados del petróleo, fundamentalmente, por fertilizantes orgánicos. Y Línea tiene un largo trabajo al respecto. Está bastante codificado cuánto, cómo y dónde sustituir. Pero es evidente que no podemos aspirar a sustituir el conjunto. Claro. Podemos sustituir 10%, 15%, probablemente difícilmente más que eso. Podemos mejorar la eficiencia en el uso de los fertilizantes. Hay algunos que probablemente fertilizan más de lo necesario. En fin, todo eso puede ayudar. Pero el dato fundamental es que no podemos aislar la economía agrícola chilena de lo que ocurre en el mundo. Ya, y en ese sentido, ¿cómo estamos respecto del mundo? Respecto de ese reemplazo de los fertilizantes artificiales y poder llegar a una... ¿Pensemos en una agricultura regenerativa incluso? ¿O estamos todavía muy lejos de aquello? Es que nada es blanco y negro, tampoco en el caso de la agricultura.
Entonces, efectivamente, tenemos avances. Yo quisiera, un minuto, el INEA, que es el único instituto de investigación aplicada para la agricultura en Chile, es también el único instituto que tiene presencia desde Arica hasta Magallanes. Y es también el único instituto que produce esencialmente bienes públicos a disposición del conjunto de los agricultores. Bueno, esa tarea de línea, entre otras cosas, incluye también el trabajo en agricultura regenerativa. Y hay grandes avances en distintos campos. Pero todo esto es un proceso gradual, porque efectivamente hacer agricultura regenerativa supone desarrollo tecnológico, supone aprendizaje de los productores, y supone que en algún momento también esto se traduce en mayor aceptación y mejores precios de parte de los consumidores. Nada de esto funciona si no tiene finalmente un incentivo económico que reconozca ese mayor esfuerzo. Bueno, y sobre ese incentivo económico, eso ha sido también tema de debate por las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien ha cuestionado el gasto público en investigaciones, no en instituciones como Línea, pero sí en entidades relacionadas, como son las entidades académicas. Y el argumento ahí era que en general no generaban empleos concretos. En el caso de Línea, ¿cómo se responde a eso? Desde luego yo no pretendo ni mucho menos responder al presidente de la República. Sí puedo decir que INEA hace un trabajo de investigación aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hace en materia de investigación apunta o a resolver problemas existentes o a anticipar problemas potenciales. Entonces, ¿cuál es el trabajo principal en materia de desarrollo tecnológico de Línea? Bueno, la generación de nuevas especies y variedades de mayor sustentabilidad y mayor productividad. Y lo pongo como ejemplo. Más de la mitad del trigo de pan que se hace en Chile se hace con semillas producidas en INEA. El 100% del arroz producido en Chile se hace con semillas producidas en INEA. El 90% del trigo candial se hace con semillas producidas por INEA. Y así, en muchas otras áreas. Entonces, esto tiene un impacto directo sobre la productividad, sobre la competitividad de nuestros agricultores y, en consecuencia, sobre el empleo. Si uno mira la región de la Araucanía, nuestra principal zona productora de granos, trigo fundamentalmente. Bueno, buena parte de la sustentabilidad económica de la región de la Araucanía depende de la productividad de sus cultivos. En Línea está directamente vinculada a la productividad de esos cultivos. Entonces, esto no es lo único que hace Línea. Quiero también señalar eso. Nosotros tenemos un trabajo cada vez más importante y amplio en materia de producción de bioinsumos. Tenemos aquí en La Platina, al lado de donde estamos, en la región, en la comuna de... Providencia estamos aquí. Sí, estamos en Providencia. No. Esto queda en Cerro Navia. ¿Ya? No es en Cerro Navia, perdón. Es en... cerca, en Santa Rosa, frente a la Universidad de Chile. En La Pintana. En La Pintana, exactamente. Bueno, ahí está la principal fábrica, entre comillas, de producción de bioinsumos de Línea. ¿Que genera qué? Genera justamente insumos que permitan ir reemplazando gradualmente insumos basados en agroquímicos y de esa manera tener una agricultura más sustentable, más competitiva, más inocua. Eso es parte del trabajo que hace Línea. Tenemos otros trabajos, por ejemplo, que nos permite medir la emisión de gases de efecto invernadero en la ganadería del sur de Chile y explorar con dietas que permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero en nuestra producción de carne y de lácteos. Y en Línea, además de hacer investigación, transferencia tecnológica, es la entidad encargada de preservar nuestros recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Y Línea tiene un banco base que yo lo llamo gráficamente como nuestra arca de Noé. Allí está toda la semilla que en algún momento, si ocurre alguna cosa que no queremos que ocurra, allí está la reserva para volver a comenzar. Y tenemos 6 bancos de recursos genéticos en todo Chile, distribuidos en distintos lugares de Chile, y el único banco de recursos microbianos para la agricultura de América Latina. Justo
justamente en eso es lo que quería seguir ahora conversando, porque en un artículo de esta mañana de la revista El Campo, en el Mercurio, hay una nota muy interesante respecto de Chile convirtiéndose como en un hub, en el fondo, en el país o el foco para poder tener tecnología internacional, también investigación desde la región, esto a partir de Nueva Zelanda. Y cómo han venido de distintos países, neozelandeses por supuesto, a poder invertir y poder traer tecnología para que Chile siga. ¿Es esa la visión que tenemos a nivel estratégico y geopolítico dentro de la región o se cumple otro rol? Yo creo que efectivamente Chile tiene una tradición, sobre todo en materia agropecuaria, muy larga con Nueva Zelanda, porque tenemos una estructura productiva similar y una relativa distribución agroecológica similar, no exactamente igual, pero similar. Somos dos países del hemisferio sur que están más o menos en la misma latitud. Pero Chile también tiene una muy intensa relación, el INEA tiene una muy intensa relación, por ejemplo, con la Embrapa en Brasil, que es la entidad hermana del INEA, que probablemente Embrapa es a estas alturas la principal referencia para la agricultura tropical. Y yo diría que en el caso del INEA estamos crecientemente siendo la principal referencia para la agricultura de clima templado en esta parte del mundo. Ahora, tenemos relaciones muy estrechas con Nueva Zelanda, por supuesto, porque tenemos muchas similitudes. Tenemos relaciones estrechas con el resto de los países de la región. La agricultura de Perú es en buena medida hija de la agricultura chilena, particularmente en lo que se refiere a su área agroexportadora. Tenemos vínculos muy estrechos con México, con Centroamérica, con toda el área sudamericana, por cierto. Pero en toda esa área Chile está muy bien posicionado como una referencia. Yo diría que en general en los países de América Latina miran a Chile como una experiencia de desarrollo agropecuario interesante de examinar y de la cual aprender. Estamos conversando en este minuto con el director nacional de INEA, con Carlos Fuchs. Ahora, usted fue recientemente nombrado en este rol. ¿Cuáles fueron los desafíos principales que se plantearon a la hora de nombrarlo en el cargo? Bueno, yo estoy a cargo de INEA desde hace casi un año y medio, desde fines de enero del año 2025. Y entiendo que básicamente los desafíos son los mismos. Lo que ha señalado el ministro de Agricultura y el subsecretario de Agricultura es poner especial énfasis en el área de transferencia tecnológica, de manera que aquel conocimiento generado directamente o adquirido por el INEA fluya de la mejor manera posible hacia los productores, porque efectivamente el ciclo de la innovación solo concluye una vez que alguien lo incorpora a su proceso productivo. Y estamos en un esfuerzo por reforzar nuestra área de transferencia tecnológica, sobre todo acumulando o ocupando nuevos instrumentos y mecanismos. Particularmente hay un proceso de digitalización de la agricultura al cual el INEA no puede estar ajeno, y esa digitalización también ofrece nuevos mecanismos para difundir, transferir, comunicar, enseñar aquello que se está generando como desarrollo tecnológico al interior de INEA, que es un trabajo permanente, sistemático. Sí. Y justamente volviendo a nuestro país, en el 2025, cuando usted asume Chile, renueva sus compromisos, sus NDC se llaman, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, compromisos en pos del medio ambiente, refuerza metas de adaptación, resiliencia, seguridad hídrica. Pero desde el agro, en definitiva, si lo llevamos, como decimos, con las manos en la tierra, en concreto, ¿qué es lo que quiere decir eso? Hay cultivos que van a ser distintos, hay formas de riego que sabemos han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero que se siguen evolucionando, hay semillas, hay suelo, hay productores. ¿Qué es lo que realmente cambia? Bueno, lo primero que hay que contextualizar. El principal emisor de gases de efecto invernadero en Chile, desde luego, no es la agricultura. La agricultura más o menos emite en torno al 8% del total de gases de efecto invernadero que Chile genera, que a su vez es el 0.03% del total de gases de efecto invernadero generado en el mundo. Eso es para poner en un contexto en que estamos. Y en el caso de la agricultura, esto me permite poner un muy buen ejemplo, muy gráfico. El INEA lanzó el año 2025 una nueva variedad de arroz llamada jaspe. Esa nueva variedad de arroz tiene la particularidad es que se permite producirla
de una manera diferente a cómo se hace tradicionalmente. Tradicionalmente el arroz en nuestro país se hace inundación y eso consume más agua y genera metano, gases de efecto invernadero. Esta nueva variedad de arroz no se hará bajo sistemas de inundación. Va a consumir la mitad del agua que la manera tradicional y va a emitir prácticamente nada de gases de efecto invernadero. Ese es un ejemplo súper concreto de cómo impacta el trabajo en conservación del medio ambiente de instituciones como Línea. No, y además es súper concreto el saber que yo creo que poca gente sabe que se produce arroz en nuestro país. En general se cree que el arroz siempre es importado. Que viene importado. Puedo agregar incluso eso, algo más. El arroz en Chile tradicionalmente se produce en el sur de la región del Maule y en el norte de la región del Ñuble hoy día. Y nosotros hemos llevado la multiplicación de las semillas de esta nueva variedad a Arica, que es la primera vez que se hace. ¿Por qué Arica? Porque eso nos permite utilizar la contraestación y acelerar el proceso de innovación tecnológica. Entonces, en vez de demorarnos 2 años, nos vamos a demorar la mitad en producir y en ampliar la producción de semillas para que esté a disposición de los agricultores. ¿Qué quiero decir con esto? Que también uno de los grandes desafíos que tiene la agricultura chilena y el Línea en particular es acelerar el proceso de innovación tecnológica. El mundo cambia muy rápido y no espera a nadie, tampoco a Línea, tampoco a Chile. Y por tanto necesitamos acortar esos plazos y para eso necesitamos edición génica, necesitamos utilizar la contrastación que nos permite Arica, necesitamos utilizar todas las técnicas modernas para ir más rápido, respetando siempre la biología y el medio ambiente. Absolutamente. Y en tiempos, como lo decíamos también, de una geopolítica tan cambiante, esto sirve también como protección de los vaivenes internacionales. Por supuesto, el tener nuestro propio desarrollo tecnológico, sea generado totalmente en Chile, sea adaptado a conocimientos que están en el mundo, es parte de las condiciones que necesitamos para tener la autonomía que requerimos para seguridad alimentaria. Sí, efectivamente. Carlos Fuchs, director nacional de Línea, un gusto haber partido la semana con usted aquí en Empresas a Prueba. Muchas gracias por la visita. Les agradezco mucho la oportunidad de tener esta conversación. Muy bien, hasta luego.